Buenas tardes a todas y a todos y gracias por vuestra asistencia a la séptima y última sesión del quinto ciclo de conferencias de este curso 2022 de título global El laicismo ante la nueva anormalidad, organizadas por el Seminario Galileo Galilei de la Universidad de Granada, Granada Laica y Unilaica. Mención especial a la asistencia de amigos que han venido expresamente de Madrid, de Lanjarón y Almería. Y un saludo también a los amigos que se van a conectar gracias a esta tecnología en otros lugares del mundo, Portugal, Inglaterra, etc. Hoy estará con nosotros Miguel Fernández, que con el título Laicismo, Internacionalismo y Poesía nos expondrá elementos de humanismo laicista asociados a la lengua internacional auxiliar esperanto e ilustrará su exposición declamando poemas de su antología poética que hoy nos presenta, Semilla de Arrebol, y que a disposición vuestra, si alguno le interesa, y algunos ejemplares al precio de 10 euros. Albaicinero de nacimiento, en 1968 se traslada a Madrid para estudiar ingeniería de telecomunicación y allí terminó fijando su residencia. En 1980 aprendió la lengua internacional esperanto y en ella empezó a escribir y publicar traducciones de obras de grandes escritores españoles: Federico García Lorca, Miguel Hernández, Ignacio Aldecoa, Gabriel Celaya y creaciones propias. Es colaborador habitual de las revistas más importantes del mundo esperantista que se publican en Nueva York, como Almanaque de las Bellas Letras, en París el A Nacional y en España el Boletín de la Federación Española de Esperanto. Presidente de los concursos literarios de la Asociación Universal de Esperanto. Por otra parte, es el tenor titular de la madrileña agrupación musical de Pulso y Púa, Calle del Barquillo, en Madrid. Apasionado y sensible como Lorca, progresista y comprometido como Miguel Hernández, ácrata como Valle Inclán, crítico como José Agustín Goytisolo, hoy nos suscitará el interés por ese mundo mágico de la poesía y del canto. Adelante. Geamicoi, estas por mi vera plezuro, vera honoro, kaj vera privilegio, la facto che hodiaŭ mi estas ĉi tie, ĝuste ĉiukaze kaj ĝuste kun vi ĉiuj. Koran dankon al ĉiuj, kiuj ĉeestas, ĉu fizike, ĉu virtuale. Muy buenas tardes a todas y a todos. He dicho en esperanto, he empezado a hablaros en esperanto para que veáis lo hermosa que suena esta lengua, lo natural, lo fluida que puede ser. Lo he hecho pues porque voy a hablar del esperanto como elemento de laicismo humanista internacional. Quizá os maraville ver estas camisetas que hemos traído bastantes de los miembros de mi familia. Esto es una idea de mi hermana Encarna, mi hermana, la que acaba de presentar el acto. Por ahí al venir andando, la gente se fijaba en nosotros porque parece ser que aquí en Granada ahora, en la Granada de ahora, no en la Granada de mi época, hay muchas despedidas de solteros y entonces, pues entre otras cosas, me ha preguntado incluso uno de un bar que por qué no celebrábamos allí. Digo, no, con mi mujer me voy a casar luego. Entonces, bueno, pues esa es la primera de la historia. Eso ha sido cosas de mi hermana Encarna. Me la regaló y nos la regaló a todos nosotros a raíz del último día de mi cumpleaños, que fue el día 18 de mayo. Estábamos en Oporto. Fuimos a Oporto porque allí se publicaba la traducción al portugués hecha por un gran poeta y un gran amigo mío, Carlos de Abreu, un poeta libertario e iberista, que ha hecho una traducción. Por ahí he traído algún ejemplar por si alguno de vosotros
sabe portugués, se llama, fijaros, semilla de arrebol es en castellano y en portugués se llama semente de alforadas. A que suena maravillosamente también en portugués. Bueno, bien, eso ha sido mi hermana, la mayor. Ha venido también mi hermana, la menor, la chica. Decíamos, en aquella época en Granada, a la hermana menor se le llamaba la chica. Le seguimos llamando la chica. También en aquella época, era la época donde se le llamaban a las palomitas rosetas. Y se le llamaba a los churros, se les llamaba tejeringos. Todavía hay un sitio en La Caleta donde se le llama tejeringos a los churros, donde un jersey era un saquito, donde una pared era un testero. Era esa Granada de mis sueños, esa Granada que no he podido olvidar nunca. Y vuelvo a la Facultad de Ciencias. Fijaos que en mi época esto no existía. Esto no existía, este campus extraordinario, no existían carreras técnicas. Empiezo a contaros que yo, imitando al gran don Antonio Machado, digo que mi infancia son recuerdos de un Carmen de Granada, pero un Carmen que estaba distribuido en viviendas para 7 familias más la vivienda de la dueña. Y yo recordaré siempre aquel huerto con un membrillo y una higuera loca. Le llamábamos higuera loca porque los higos no se podían comer. Luego, más tarde, cuando leía a nuestro Federico, asesinado hace 86 años, ya va a ser este año, cuando leí en Reyerta La tarde loca de higueras, fijaos qué transposición más maravillosa, en vez de higueras locas, nos estaba transponiendo y nos decían la tarde loca de higueras. Los granadinos que habíamos leído a Lorca lo entendíamos, esa transposición extraordinaria, una tarde que no iba a dar fruto. Teníamos alberca, aljibe, teníamos sobre todo una terraza, le llamábamos torres a las terrazas. Desde esa torre, por la parte derecha casi podíamos tocar el campanario de la iglesia de San José, que eran los restos de un alminar de la mezquita Almorávitin, una de las más antiguas de Granada. Hoy en día se puede ver el arco, ese arco daba a la casa de mi madre, había una casa adosada, ahí vivía mi familia. Pero la cosa más maravillosa que se podía tener allí era el frontis, ver la Alhambra, no verla, respirarla. Con ese panorama, el que no naciera poeta o pintor o artista, pues no tenía alma. Yo salí niño cantante que cantaba los domingos en EAJ 16 Radio Granada, en un programa de Pepe Real y Mercedes Domenech que se llamaba Alegría en las Ondas. Me preparó el maestro Novi. Los que sois de mi época quizá habréis oído hablar del maestro don Fernando Novi, un maestro catalán que me enseñó a colocar la voz, me enseñó a respirar, a cantar de cabeza, me enseñó los secretos del canto. Pero yo también estaba en una compañía infantil que se llamaba Policromías y nos dedicábamos a cantar durante la temporada en el Teatro Isabel la Católica y en aquella maravilla que nunca debiera haber desaparecido, el Teatro Cervantes. Y luego en los veranos recorríamos Andalucía Oriental, los pueblos y las ciudades de Andalucía Oriental. Pero luego resulta que yo no, a la hora de elegir carrera, estudios, como sacaba buenas notas en matemáticas y en física, se decía que aquellos que sacábamos en matemáticas y en física buenas notas teníamos que ir para ingenieros. Y entonces, pues yo me fui a Madrid para estudiar ingeniería porque aquí no se estudiaba ingeniería. Este campo no existía. Yo estudié primero de ingeniería, sí que se podía estudiar en la Facultad de Ciencias. En la Facultad de Ciencias que no estaba aquí, estaba en la plaza de la universidad. Compartíamos
Los de Derecho tenían el patio de Derecho y los de Ciencias teníamos el patio de Ciencias. Y luego había un aula que le llamábamos Gibraltar, porque unas veces la usaban los de Derecho y otras veces la usábamos los de Ciencias. Y amigos míos y amigas mías, volver a Granada años después a mi facultad, donde hice primero de Ingeniería de Telecomunicación, para presentar no un tratado científico ni tecnológico, sino el Esperanto y mi traducción desde el Esperanto al castellano, porque la lengua que yo, ahora os lo cuento, la lengua que yo elegí apenas la conocí. Para mi creación literaria fue el Esperanto. Yo escribo en Esperanto. Tengo más de 20 libros publicados en Esperanto. Y podéis imaginaros lo que significa volver 54 años después aquí. Fijaros que hubo una gitana que en tiempo de Eugenia de Montijo, viéndole las rayas de las manos, le predijo que iba a ser emperatriz de los franceses. Aunque esa misma gitana me hubiera dicho a mí que yo iba a volver 54 años después para esto, yo no me lo hubiera podido creer. Así que os podéis imaginar la emoción que me embarga en estos momentos. Bien, lo del Esperanto viene en los años 80. En los años 80 un grupo de jóvenes vivíamos en comunidad y queríamos vivir de acuerdo con los principios libertarios. Uno de ellos está aquí, un granadino, Fernando, y madre, qué bien que haya venido. De verdad, qué maravilla. Han venido desde Madrid. Entonces, una de las cosas que nos faltaba para tener esa convivencia era el internacionalismo laicista. Decía Wittgenstein, un gran filósofo en su Tractatus Logicus Philosophicus, decía que los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo, y nuestro mundo no tenía límites. Nuestro mundo era la humanidad, queríamos relacionarnos con la humanidad. Así que fuimos al Liceo Madrileño, Fernando y yo, para enseñárselo luego a todos los demás. Fuimos por un motivo ético. La idea interna que tiene el Esperanto dentro de sí es una idea que, fijaros, la historiadora libertaria catalana Dolors Marín, en su tesis doctoral, El internacionalismo proletario y las lenguas planificadas, dice que esa idea interna ideo que le llamamos los esperantistas, es una idea de espiritualidad laica, porque es una idea de profundización en la democracia, de profundización en el humanismo, de considerar que todos somos iguales, que lo único que nos separan son las fronteras artificiales. Esa idea fue la que nos movió, la idea motora. Pero es que luego, cuando conocimos la lengua, yo me quedé verdaderamente maravillado. Es un prodigio filológico. Aquí hay otro esperantista, David Galadí, que algunos de vosotros habréis conocido porque es un astrónomo conocido en Canal Sur. Es un buen esperantista. Y me voy, pero me tengo que centrar, señoras y señores. Bien, conocer la lengua bajo un motivo, o sea, yo tenía una motivación ética, como os digo, pero a partir de que la conocí, tuve una motivación estética sobre esa joya filológica. Fijaros que es una lengua cuya gramática se reduce a 16 reglas sin excepción. Es una lengua con una regularidad extraordinaria, una lengua donde todos los sustantivos terminan en O, todos los adjetivos en A, los adverbios terminan en E, los infinitivos de los verbos en I. Una lengua en la que se pueden crear, como diría nuestro Miguel Hernández, pues se puede entrar en terreno no hollado, se pueden crear. Mi nieta me dice, abuelo, dime esa palabra tan preciosa que dices en esperanto, una palabra que para decir su significado tengo que utilizar 7 en español. Diacoren, que significa en dirección al interior de tu corazón.
¿Cómo no iba a enamorarme de esa lengua? ¿Cómo no iba a escribir en esa lengua? Dije, esta es la lengua en la que yo voy a crear. Y como os digo, en la que he creado y la que me ha dado oportunidad de conocer, de tener amigos en todas las partes del mundo, porque también elegir escribir en esa lengua hay un motivo estético, pero también un motivo ético, porque te cierras en realidad a que te conozcan los que no saben esperanto. El esperanto es una lengua que debemos hablarla. Es muy difícil saber cuántos esperantistas hay en el mundo, porque es lo mismo que preguntar cuántos violinistas hay en el mundo. Pues al no estar afiliados todos o estar en asociaciones que las otras lenguas sí se sabe cuántos hablan español o cuántos hablan catalán o cuántos hablan, eso se puede saber. El esperanto, ¿cómo surge el esperanto? No surge por generación espontánea, surge dentro de una preocupación que ya en principio a Leibniz y Descartes ya la tuvieron presente. Y Leibniz y Descartes decían que había que encontrar un modelo de clasificación internacional de las ideas. Entonces, desde entonces hasta ahora se han intentado crear cantidad de lenguas. Existe una rama de la lingüística que se llama interlingüística. Uno de nuestros amigos, tuyo y mío, Federico Gobbo, es el profesor de interlingüística en la Universidad de Ámsterdam y trata de las lenguas, de las lenguas que han sido propuestas, que han sido creadas, de los planes lingüísticos que ha habido. Se pueden dividir en dos partes, pasigrafías y pasilalias. Pasigrafías son las lenguas que han sido creadas no para ser habladas, sino solamente como clasificaciones de las ideas, utilizando los símbolos que fueran. Incluso existe una lengua que se llama el sol-re-sol, que utilizaba signos musicales. Pero claro, mirad, espero no quedarme sin agua. Recuerdo una vez a mi profesor, Arregui Izaguirre, que era un gran matemático, se quedó sin saliva, se quedó en la Facultad de Ciencias, allí en la Universidad Central, digamos. Bien, vamos a ver. Sí, dentro de estas pasigrafías, pues algunas personas dicen, oye, el esperanto lo inventó un español, ¿verdad? No, pues han oído campanas, y han oído campanas de que a lo mejor en 1855 un tal Bonifacio Soto Ochando presentó un proyecto de lengua universal que la Sociedad Lingüística de París calificó de la mejor de las lenguas universales presentadas. Y así, etcétera, 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 hasta 1880, en que nace una lengua que se llama Volapük, antecesora del esperanto. El Volapük lo creó un clérigo alemán llamado Johann Martin Schleyer. Y era una lengua bastante sistemática y una lengua para ser hablada. Se dice que llegó a tener cientos de miles de hablantes. Cientos de miles de hablantes reclutados dentro de una burguesía, pues que la utilizaba pues para el comercio, la industria, pues como una noble ocupación. Pero eso no tenía nada que ver con lo que luego vino, con el esperanto, con ese regeneracionismo, con esa espiritualidad laica de Zamenhof. Zamenhof que hizo que la humanidad se reconciliara consigo misma. Os contaba bueno, Martin Schleyer, además de ser, bueno, o por ser cura, claro, por ser cura era un autoritario y era un señor que siempre consideró que la lengua era propiedad suya, lo contrario del creador del esperanto, Zamenhof, que siempre dijo que eso no era suyo, que eso era del pueblo. Este señor, Martin Schleyer, incluso cuando había que hacer reformas en la lengua, él no permitía las reformas, se hacían las reformas, muy curil, evidentemente, muy dentro de ese estilo. ¿Qué pasó? Que en España en algunos sitios tuvo pues, sus seguidores. Fijaos que en Guadalajara existe un parque que se llama Parque del Volapük,
que será el único parque en el mundo que se llama Parque del Volapük. Y fue por un doctor, el doctor Fernández Iparraguirre, que fue académico de la lengua Volapük y todo. Y existe también, desde los años 2000, una editorial, que son chicos de Guadalajara, que es Volapük Ediciones, que publican libros libertarios extraordinarios. Pero aparte de eso, la mayor parte de los volapukistas, pues de los actuales, que hay muy pocos, pues hablan esperanto también. El esperanto nace en 1887 y nace de un médico, se dice un médico polaco, bueno, polaco hoy. Él nació en Białystok, que aquello pertenecía por entonces a la Rusia zarista. Hoy en día pertenece a Polonia. Él era médico oculista y era un hombre con este sentido de la humanidad que os he dicho. A España vino muy pronto, vino en 1889, 2 años más tarde. Hubo Joaquín de Arce y Bodega, que es era responsable de la Biblioteca del Senado, le pidió libros de la gramática que había publicado este hombre, Luis Lázaro Zamenhof, y que se firmaba con el seudónimo de Doctor Esperanto, porque la palabra Esperanto en esperanto significa el que tiene esperanza. Y entonces, esos 3 libros, este señor Joaquín de Arce y Bodega se quedó con uno, otro se lo mandó a José Rodríguez Huerta de Málaga, que al año siguiente creó una gramática en español y creó un club esperantista cuando en el mundo existían 4 clubes esperantistas, así que en Málaga tuvimos uno de los primeros clubes esperantistas del mundo. Otro libro se lo mandó a un personaje extraordinario, Ricardo Codorniu. Ricardo Codorniu, llamado el apóstol del árbol, porque él reforestó, era un ingeniero forestal y reforestó cantidad de montes y estas cosas. Y este Ricardo Codorniu llegó a ser el presidente de la Sociedad Española para la Propaganda del Esperanto, que fue la primera sociedad que se creó. Allí en Madrid, bueno, os digo como anécdota que este hombre, Ricardo Codorniu, fue el abuelo de Juan de la Cierva, inventor del autogiro. En Madrid, enfrente de la Rosaleda del Retiro, hay una estatua de Ricardo Codorniu, el apóstol del árbol, donde se reúnen los jóvenes esperantistas de Madrid para hablar en esperanto. Es una cosa hermosa. Yo siempre que paso por allí le digo adiós a don Ricardo Codorniu. Bien, ¿qué gente empieza a venir al esperanto? A nivel internacional, os podéis imaginar que personajes como Tolstoy, el escritor Tolstoy, y de esa categoría. En España vienen de varios frentes. Primero, el movimiento obrero. El movimiento obrero, además de tipo libertario, ve que los ideales humanitarios, los ideales laicistas, humanitarios, internacionalistas coinciden con el internacionalismo proletario y por lo tanto son los primeros que vienen a esto y lo ven una herramienta fundamental para los intereses de la clase obrera. Pero hay una cosa que en España, que se da en España y no se da en otros esperantismos, y es miembros del ejército, miembros progresistas del ejército. El franquismo nos presentó el ejército como algo monolítico y algo facha y tal y cual. Bueno, pues estos señores eran librepensadores, los que venían del ejército, eran además científicos, y yo os voy a hablar de uno de ellos, un granadino de esta categoría. Nada más y nada menos que el general Emilio Herrera Linares, del cual tuve el placer de ver una estatua por fin hace unos años. Estaba paseando con mi hermana y dice mi hermana, ¡ay, si parece eso un buzo! No es un buzo, es Emilio Herrera Linares, gran esperantista, gran científico, pero gran científico, amigo de Einstein.
El gran científico que descubrió lo que llevaba en la mano, esa escafandra, era una escafandra que él descubrió para, y además y el traje correspondiente para hacer vuelos en las altas capas de la atmósfera, vuelos en globo no cubierto. ¿Qué pasa? Que eso fue el antecesor de los trajes espaciales. Este hombre, bueno, pues este hombre era una de las personas nobles, y se puede ser noble, pues fijaros que cuando entra a la República se va a ver al rey y él le dice que tiene un problema. Dice, el pueblo ha votado en la República, yo estoy con el pueblo. Dice, pero es que yo a usted le di mi palabra y hasta que usted no me la devuelva, pues me crea un problema. Y el rey le dijo, te devuelvo la palabra. Este hombre llegó a ser presidente de la República Española en el exilio y gran amigo, vuelvo a decir, de Albert Einstein, y tiene una consideración como predecesor de los viajes espaciales, de los trajes espaciales tan enorme que la NASA le presentó un cheque en blanco para que pusiera la cantidad que quisiera, y eso que estaba el hombre pasando una fatiga, claro, exiliado después de la guerra civil. Y él dijo que no quería dinero, que él lo que quería para colaborar con el plan es que pusieran, que los astronautas llevaran la bandera de la República. Ese era Emilio Herrera Linares, uno de los esperantistas, padre además de José Herrera Petere, un poeta de la escuela del grupo de Miguel Hernández. Casi nada, y no nos contaron nada de este gran granadino, y no sabíamos nada, y se ha sabido hace poco. Menos mal que en Televisión Española pusieron en la 2, en los documentales de la 2, lo han puesto ya 2 veces. Un reportaje sobre, me imagino, por ahí estoy viendo que estáis diciendo que sí, que algunos de vosotros lo habéis visto. Pero no lo olvidemos, nació en la calle San Isidro, donde estuve viviendo mi padre de mi alma. Bien. Otro militar que vino, libre pensador y obrerista, no lo perdáis, fue Mangada Roseneur, teniente Mangada, bueno, teniente no, era coronel Mangada, que los trabajadores dijeron que era, le dieron el título de general. ¿Por qué? Porque cuando los fascistas se rebelaron y se fueron y empezaron a tomar la sierra de Guadarrama y tal y cual, él formó una columna de voluntarios que se fueron a combatirlos y volvieron en olor de multitudes. Le pusieron una calle. Mangada fue murió del exilio, evidentísimamente, pero Julio Mangada Roseneur es reconocido tanto por el movimiento neutral esperantista como por el movimiento obrero esperantista, porque una cosa que no os he contado es que existen, el esperanto tiene esa idea interna, pero hay gente que quiere la neutralidad absoluta. Los neutrales formaron lo que hoy en día es conocido como la Asociación Universal de Esperanto, Universala Esperanto Asocio, con sede en Rotterdam, donde cada uno puede ser de la tendencia que sea, utiliza el esperanto para lo que le da la gana. Pero los obreros, siempre el movimiento obrero quería utilizarlo para los motivos del obrerismo. Y en 1921, en Praga, se formó una asociación del movimiento obrero esperantista, SAT, Sennazietza Asocio Tutmonda, Asociación Nacional Mundial, a la que tengo el honor de pertenecer, estoy en la rama libertaria. De todas formas, en el movimiento esperantista, aunque existe el movimiento, digamos, neutral y el movimiento obrero, no neutral, no hay riñas entre los dos movimientos, sino que cuando unos tienen un congreso, pues los otros le dan espacio y no hay ningún problema. Yo, por ejemplo, pertenezco a SAT, pero pertenezco también, soy el presidente, como ha dicho mi hermana, soy el presidente de unos concursos literarios a nivel mundial,
que los organiza la UEA. Entonces, bueno, no hay contradicción entre una cosa y la otra, o la otra, pero los intereses del mundo obrero no son los intereses de... Así están diluidos en una nube, ¿no? Vamos a ver, ¿qué pasó en la guerra civil? En la guerra civil, pues claro, se cargaron una cantidad de esperantistas, ¿cómo no? Empezaron a protestar los esperantistas de todo el mundo y Franco dijo que no los mataba por esperantistas, sino por rojos. Pero no es verdad, porque en Córdoba hicieron una masacre y fueron directamente al grupo esperantista a cargárselos y se los cargaron. Ser esperantista en los años después de la guerra era un peligro. Se cerraron todos los centros esperantistas y no quedó nada más que uno, Fratezzo, Hermandad, en Zaragoza, y fue porque lo dirigía por entonces pues un señor que había sido de los golpistas y dijo que a él no se le ponía en sus partes pudendas pues que se cerrara aquel centro, pero claro, aquello ni funcionaba y contaba Antonio Marco Botella, un gran amigo de aquella época y un gran historiador que yo tuve el placer de conocer, de hablar mucho con él y de colaborar con él en el movimiento obrero esperantista, pues me contaba que bueno, pues que allí no se hacían actos y que una vez pues, un grupo de falangistas se presentaron por aquella sede y empezaron, claro, actuando de acuerdo con el modelo fascista, a tirar libros, a quemarlos, etcétera, etcétera. Se protestó por aquello, pero no recibieron nunca protesta. Aquello estaba o bien permitido por las autoridades o organizado por ellas. E incluso cuando se hacían cursos de Esperanto, a las 3 de la mañana se recibía la visita de un policía. Y recibir una visita de la policía en aquellos años era una cosa malísima en España. Te podía pasar de todo. Entonces les hacían entrevistas, y usted, ¿por qué estudia Esperanto? ¿Usted apoya al régimen? Tal. Al día siguiente dejaban de ir las criaturas a las clases de Esperanto. Y así se continuó. Bien. Cuando se restaura la Federación Española de Esperanto, se restaura en 1948 y fue pues gracias a que dentro del grupo neutral existía un grupo católico, claro, el nacionalcatolicismo, pues a los católicos en palmitas. Pero me decía este hombre, Antonio Marco Botella, que resulta que esos eran de los poquitos progresistas de aquella época, si se puede llamar progresistas que había. Y gracias a eso, en el 1948 se rehace la Federación Española de Esperanto. Había siempre, evidentemente, un representante del gobierno y había que traducirle todo lo que se iba diciendo. Incluso la revista de la Federación Española de Esperanto no se llamaba Bulteno, que en esperanto significa boletín, sino que hubo que ponerle boletín, para que las autoridades no vieran que allá había rojerías y tal y cual. El movimiento obrero español, esperantista, tiene que tardar mucho más tiempo para rehacerse y para permitirse. Fue en 1986, 50 años después del comienzo de la Guerra Civil. Y con un grupo que se llamaba Hale, yo tuve el privilegio de que me nombraron junto con este Marco Botella, fuimos los redactores de la revista de esa asociación de trabajadores esperantistas, Hispana Asocio de Laboristo y Esperantisto y Asociación Española de Trabajadores Esperantistas, y teníamos la revista, hacíamos la revista Callero y el Asudo, Cuadernos del Sur, que se lo mandábamos a todas las federaciones y a todos los esperantistas del mundo. Luego ese grupo Hale se transformó en SATE, Saten Hispanio, que para las relaciones con los medios españoles nos llamamos Izquierda y Esperanto. En todos los grupos de SAT, en todos los grupos de obreros, del esperantismo obrero, estamos todo el personal de la izquierda, todas las tendencias de izquierda, estamos dentro. Está el movimiento libertario, hay comunistas, hay librepensadores y ateos,
hay movimiento verde, hay movimiento arcoíris, estamos todos unidos y tenemos un congreso anual. Este año iba a ser en Rusia, mire usted por dónde, hombre, iba a ser en Rusia. Este año no se puede hacer. Primeramente vienen la pandemia y luego viene la guerra, viene, en fin. ¿Y qué más os digo? Pues yo creo que ya, para descansar un poco, podemos meter, quiero cantaros una canción. Me han pedido que cante una canción que se puede ver y oír en YouTube. Y es mi versión al esperanto del Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara. No hemos probado los micros, ni hemos probado, pero como estamos en familia, pues vamos a ver cómo podría sonar el Te recuerdo Amanda, de Víctor Jara, en esperanto, Kuras vi Amanda. Kuras vi Amanda sub la pluvostrata al fabrico granda y elaboradas Manuel. Un rideto larcia, pluvo sull'aro, sernenio gravas, con culire stadi, e ver, por nur 5 minutos, la vivo eternas por nur 5 minutos. Averta sireno, rireven al tasco, caí el pasciano, cion di aprilumas, ivi 5 minutos, fin florilis plei, Kuras vi Amanda, sulla pluvostrata, al fabrico granda, y elaborada. Manuel, un rideto larcia, pluvo sull'aro, sernenio brava, non pulire stadi, ver, iris vigile, ne faris da maggio in iris gerile, cae in 5 minutoi, mortis prois pafoi, avertas sireno, rireven al tasco, multae nervene, sam kiel Manuel, Kuras vi Amanda, sub la pluvostrata, al fabrico granda, y elaboradis Manuel. Goran Danton, los de Goran Danton, y también muchas gracias en castellano. Bien, bueno, pues yo creo que esto puede darnos lugar a la segunda parte, y la segunda parte es la presentación pues, de esta semilla de arrebol. Como os he dicho, bueno, pues escribo en esperanto y mis amigos que no saben esperanto y una editorial libertaria mallorquina, Calumnia Edicions, pues estaban empeñados en, mira, queremos leerte en castellano, así que tienes que publicar en castellano. La verdad es que publicar en esperanto, como os he dicho antes, bueno, pues soy conocido en el mundo del esperanto, pero aquí no, pero es que yo no quería eso, no quería ni ser conocido ni nada, yo quería contactar con la gente. Pero fijaros que recibir de la isla de Madagascar, por ejemplo,
pues recibir noticias de los esperantistas de allí. Sigue contándonos España en tus prosas y en tus versos. O que alguien me felicite por haber traducido a Federico García Lorca. O que alguien me felicite por haber traducido a Valle Inclán, en Luces de Bohemia. Que, bueno, pues con personas de las que hay aquí, hicimos un recorrido por Madrid hace unos años. Hicimos un recorrido por el Madrid de los protagonistas de Luces de Bohemia, siguiendo pues el itinerario de los protagonistas, ¿no? Bien, pues eso es interesante, pero también me resultaba interesante que pudierais todo el mundo entender pues lo que yo había escrito. Yo había escrito ya 3 libros de poemas y bueno, pues los traduje al castellano. ¿Por qué semilla de arrebol? ¿Por qué arrebol? A mí la palabra arrebol significa rojo, pero significa ese rojo de la mañana. Ese rojo de la mañana o ese rojo de la tarde. Puede haber arreboles por la mañana o por la tarde, pero yo siempre pienso en el arrebol de por la mañana, porque el arrebol de por la mañana, ese color rojo precioso, me habla más de un futuro, como una alianza entre la naturaleza y los humanos, que va a resultar, de la que va a resultar algo bueno. Me da más esperanza que el verde. No sé por qué. Y por eso le llamé... Y semillas de arrebol, los que siembran arreboles siembran futuro, siembran luz en contra de las tinieblas. Y le llamé así, le llamé semillas de arrebol. Y como ya os digo, en portugués la traducción ha sido semente de alboradas. Vamos a ver, pues puedo empezar contándoos algunos de los poemas. Veréis no sé si me estoy pasando. Cuando me esté pasando ya me dais así un toque, ¿no? Porque no quiero resultar un pestiñazo. Solo un pestiño, pero un pestiñazo. Bueno, pues sigo viviendo a mitad. Mirad. En mis poemas yo hablo de amor. Siempre hablo de amor. Pero es amor en tres dimensiones. Una dimensión, gracias. Una dimensión es amor a la justicia social, con lo cual es amor a las causas justas. El segundo es amor o desamor de pareja. Y el tercero es amor en homenaje a las personas que tanto me han dado o que tanto nos han dado a la comunidad de los que formamos los humanos. Entonces, mis poemas tienen música. ¿Por qué se basan en la música? Yo siempre que creo un poema se me viene la música. Tienen 2 clases de música, una música interna y una música externa. La música interna puede adoptar la forma sonata, nocturno, pieza de jazz, pieza de flamenco, palo de flamenco. Eso me lo dicen y yo lo gozo. Yo ya la gozo internamente porque escucho la armonía del universo, la armonía pitagórica. Los pitagóricos ya sabéis que decían que el universo tiene unas dimensiones armónicas, ¿no? Pues esa armonía es la que yo siento con la música interna de mis poemas. Pero mis poemas tienen también una música externa. La música externa es casi siempre tengo unas bases. Me gustan muchísimo las combinaciones de versos endecasílabos con versos heptasílabos y con versos alejandrinos. Los rompo a veces con versos de 5 sílabas o con versos de 3 para romper un poquito. Ese es el esquema general. Y empiezo a recitaros. De aquí, los poemas de aquí están, de Semilla de Arrebol, están tomados de 3 poemarios, como os digo. La canción primera dice así: construye dentro de ti el reino luminoso de la poesía. Solo así, fuera de ti, te llevará tu lucha al poético reino de la luz. Y esto os lo voy a decir también en esperanto, de cómo se creó, porque como es tan cortito, no creo que os dé mucho la paliza si os lo digo también en esperanto. Unua canto, stariku en via eno,
la regnum lumen del poesio, nur tiel, el via elo, vi perbatalos la poesía regnum de la lumo. Vamos a otro. Este otro es un cuento para dormir al nieto de un poeta rojo y negro, y se lo dedico a Alfredo González, anarquista español. Alfredo, si me estás viendo y oyendo, ya lo sabes que va para ti. Derribaron la puerta y penetraron. Los cegaron los rayos de un plenilunio de mango y calabaza que besaba la frente del dormido. Un poeta rojo y negro, esto es, un vate, pero no de madrigales ni de odas, esto es, un gran peligro, sí. Cubría su cuerpo una sábana de folios con poemas de soles y de hadas. Sonreía, dormía, a pesar del estruendo. Revolvieron la casa inútilmente, no encontraron nada. Vaciaron los armarios, los cajones, y el suelo se cubrió de hojas muertas de otoño. No encontraron nada. El mandamás por fin tuvo una idea. Se fue hacia él y le apartó la sábana. Y el cuarto se pobló de soles y de alas. Y apareció desnudo, con los brazos abiertos y los puños cerrados. Y le abrieron las manos con esfuerzo y se las vieron llenas de horizontes. De la impresión tan fuerte, todos ellos cayeron fulminados y sus almas, hechas de himnos, patrias, banderas y decretos, por la ventana huyeron con urgencia. Sonreía, dormía. El plenilunio de mango y calabaza le besaba la frente. Soñaba con 1000 versos que pudieran formar poemas de soles y de alas. Os lo digo un poquito, los últimos versos os los digo en esperanto para que veáis qué bonito suena el esperanto. Los ultimísimos, no os quiero. De la forta impreso, ili falis kiel fulmo frapita, kaj iliaj animoj, el himnoj kaj patrulloj kaj flagoj kaj dekretoj rapide fluge escapis tra fenestroj. Li ridetis, dormadis, plenluno papalvera kaj cucurba kisis al li la frunton. Li sonĝis pri 1000 versoj kiuj povus formi poemojn pri suno kaj flugiloj. Pues vamos a un poema de amor, Pues a un nocturno, vamos a ver. Canción nocturna. El tic-tac del reloj trata de adormecer la soledad sonora, la soledad entrañable de esta noche sin perros. Del piano, un nocturno de vapores dulcísimos de ausencias, que ya no escuecen porque las huellas de los besos, después de haber volado por 1000 cosmos, volvieron claras y las amaestraron. Revolotea cosquilleante sobre mi piel despierta tu recuerdo, con el que al fin copulo hasta el orgasmo. Solo me cuido de que ningún vapor amargo logre empañar el cristal brillante de ese amado recuerdo. Luego viene otro, no lo voy a recitar pero sí que quiero recitaros del siguiente, que dice amor carnal. Os quiero recitar la cita de Nicanor Parra, del gran Nicanor Parra, que dice: Cordero de Dios, que lavas los pecados del mundo, déjanos fornicar tranquilamente, no te inmiscuyas en ese momento sagrado. Ahora quisiera dominarme, no sé si voy a poder recitarlo, pero os voy a contar aquí, pues mi primer contacto con la música en aquella Granada de los años 50, en aquel Albaicín de los años 50.
y fue con Carmen Rus pianista, en memoria de Carmen Rus, pianista de Granada. Ella tocaba el piano, los chicos nos sentábamos debajo de su balcón o en el frente, en la acera del frente, y escuchábamos esas músicas, entre otras cosas, mi amor a la música. Entonces se llama En memoria de Carmen Rus, pianista de Granada. Al escuchar a Falla, todo se desvanece. Todo se vuelve un mundo de otros tiempos, de sábanas tendidas, blancas como palomas, perfumadas, lamidas por los rayos de aquel sol, de mecedoras laxas, al ritmo del sopor en la penumbra fresca de un patio, de abanicos lánguidos y somnolencia mágica en aquellos eternos veranos de Granada, de trepar por los árboles y tapias tapizadas de hiedra y madreselvas, de pregones bellísimos cargados de filigranas árabes, melismas imposibles, increíbles, tipo fino de la Rambla, y coplas llenas de pasión y nostalgia. Oh, cuántos corazones no rompería aquel marinero rubio como la cerveza, con su pecho tatuado con el nombre de su amada perdida y buscada por él de puerto en puerto, en vano. De radiomelodramas hechos de arrope y lágrimas, de higos con sabor a espuma de algún néctar, de fuentes con un chorro de perlas y murmullos que hablaban de leyendas del tiempo de los moros y de absoluto arrebato colectivo bajo el balcón de esa mujer extraña tocando aquel piano. Sentados en la calle bajo el gran sortilegio de la música, los chicos nos sentíamos inmersos en una realidad centelleante, alada, que nos llevaba al cielo, luminosa, totalmente distinta de cualquier sensación de cada día. Su entreabierto balcón dejaba ver un busto de escultura sobre una oscura mesa. Alguien dijo que el busto era de su hijo, muerto, a quien ella siempre dedicaba las músicas que nos hacían volar. No era verdad. Varios años más tarde, a mí mi suerte me hizo ser aceptado en esa casa, contactar con la dueña y su universo. Nunca fue madre, siempre fue soltera, siempre tuvo el aspecto de alguien que había perdido su tren último para llegar a tiempo a una cita amorosa esencial, o que en vano esperó la llegada del amado al lugar de la cita. Su vida se cernía del piano a las flores de su patio, y en una ensoñación, sí, se dejó envolver completamente por las más altas luces. El busto de escultura sobre la oscura mesa era ni más ni menos que el busto de Beethoven. Lloraba. Sus bellísimos ojos azul cielo los nublaban las lágrimas cuando ella me enseñaba que el más grande de los grandes maestros ya estaba sordo cuando componía las más sublimes de sus creaciones. Y para mí, desde entonces, fue Beethoven la imagen de la música. Y cada vez que ella me acompañó al piano, soñadora, en mis actuaciones en Granada, la miraba a los ojos y me extasiaba observando sus pupilas que intentaban transmitir el mundo aquel de sábanas tendidas, mecedoras, lánguidos abanicos y somnolencia mágica, de imposibles pregones y coplas llenas de pasión y nostalgia. Pero ¿dónde ahora ella? Se llamaba Carmen Rus y fue mi pianista en aquella Granada, mi Granada. Pero bueno, y aquí está mi mujer, Carmen, la mujer que me ha dado tanto amor y que me sigue dando tanto amor, que me ha dado una hija maravillosa y unos nietos maravillosos. Ya como he llorado, a lo mejor ya no lloro al decírtelo, Carmen, porque, bueno, yo sé que a ella esto es como una puñalada trapera, diríamos, porque es tan vergonzosa y es tan
modesta y es tan así que bueno, pues sí que a ella no le gusta figurar y todas estas cosas, pero es un ser humano maravilloso. Yo le dediqué este poema en julio de 1995. Yo había participado en un encuentro literario en Gdansk, en Polonia, y había vuelto a Madrid y ella no estaba, estaba haciendo un curso, no sé, algo, no estaba, ya no me acuerdo, era 1995, y le dediqué este poema. Estar lejos de ti es una muerte. Es tan solo una muerte por momentos, una apariencia, porque no es posible. Porque eres nuestra, es decir, tuya, y además mi Brahma. Y mi intersticio, sí, y yo te siento sublime sencillez, en vez del mundo, trasfondo de la vida más allá del último y final velo del tiempo que descubro tan solo con llamarte, Carmen, o luz, o amor. Estoy poniendo un calderón encima de mi lengua. Estar lejos de ti solo es gozarte en atributos tuyos, en el cosmos, y esperar a que la gota de lluvia se haga pura, y a que el hálito del mar se haga puro, y a que la alma resentida se haga pura, para que puedas renacer en ellos, para que vuelvas, Carmen. Rebasas ya los bordes de mi cuerpo, de la palabra escapas, y me alegro. Me alegro, sí, de que no sea posible echar cerrojos y encerrar el alma de lo que es libertad, de la naturaleza, de todos nuestros besos, dentro de mí o dentro de un poema. En lo demás, por ti yo me prolongo en comunión de amor y sobra el verso. Carmen, desde el perfil de este ámbito tu imagen, humo de sándalo, viene hacia mí, me envuelve como arpegio de luna, el único sonido que mis labios desean, que yo quiero entonar, que me transforma en doble de la sangre, en pompa de jabón del infinito, en amor del amor y en inminencia de la magia. Estar lejos de ti. Pero muy pronto se desvanecerán todos los tiempos, y tú parpadearás como una estrella, y tus pechos vendrán como gacelas hacia mí, hacia nosotros, y las yemas de nuestros dedos bordarán la noche con terremotos de oro húmedos del fondo de la querida muerte. Una vez más, abierta, la corona de la vida nos parirá dentro del corazón acristalado del misterio que alguna vez me volverá recuerdo inseparable, sin embargo, ya de ti, de tu destino o karma, de tu guirnalda de vidas bodhisattvas. Estar lejos de ti. El tiempo se ha dormido blandamente en mis hombros y espanto mi demonio ciego de la ansiedad para que no despiertes mientras te espero. Os digo los últimos versos, solo los últimos versos en esperanto. Fuori de vi, sed svenos la secundon, kaj stelos vi, gazelos viaj mamoj al mi, kaj niaj fingropulpoj brocados nian nocton per tertremoj, oraj longaj humidaj en la fundo del plej amata morto. Pliafoje la vivkorol aberta nin akuŝos al vi trovanda kor de la mistero, kiu iam onte nin turnos en memoron, ne disigeblan tamen jame karme de via vivgirlando bodhisattven. Fuori de vi, la tempo endormigis, mole sur mia ŝultro, kaj mi nun forhuŝas mian daimonon blindan de l'anxio, que ĝi ne veku vin dum ĉia tempo. Bueno, ya, gracias amigos y amigas. Yo no quería irme sin leeros, por lo menos un poema más. ¿Me dejáis? Sí. ¿Me dejáis? Gracias, Mari. Hay más aguas hace falta. Mirad. Este es un poema de crítica, como veréis, de crítica social.
uno de los últimos que he escrito. Se llama Memoria histórica de hace medio siglo. Y empieza con una cita del gran maestro José Luis San Pedro. Fijaos qué cita, fijaos qué Padre Nuestro. Dice José Luis San Pedro: creo en la vida Madre Todopoderosa, creadora de los cielos y de la tierra. Creo en el hombre, su avanzado hijo, concebido en ardiente evolución, progresando a pesar de los Pilatos e inventores de dogmas represores para oprimir la vida y sepultarla. Pero la vida siempre resucita y el hombre sigue en marcha hacia el mañana. Creo en los horizontes del espíritu, que es la energía cósmica del mundo. Creo en la humanidad siempre ascendente. Creo en la vida perdurable. Amén. Se lo dedico al poeta portugués Carlos de Abreu. Carlos, si me estás, seguro que me estás viendo, un saludo enorme, hermano. En los 60 sembramos arreboles en Europa, en Alemania, Francia, Suiza, Bélgica. Ese mañana ansiado. Maleta de cartón desvencijada, pan y tortilla, olor a carbonilla de la locomotora del tren correo, asientos de madera, dolor de huesos, frío, sueño, miedo. Siempre aquel miedo a lo transpirenaico. Portugal no existía, casi no existe aún para vergüenza nuestra. Restos de la ignominia de nuestros dictadores, su Salazar y nuestro Franco, plagas que pusieron de espaldas a dos pueblos hermanos. Siempre aquel miedo a lo extraño a nosotros, a todo lo extranjero, al extranjero ese que viene en coche americano y arrebata sin preguntar el precio de las cosas, deme 6, mientras aquí llegaban los que podían llegar, a base de lentejas y boquerones fritos y pan, aceite y sal al 16 del mes. Al extranjero que envidia nuestro sol y nuestra paz. Sí, aquella nuestra paz de cementerio, de muertos enterrados en fosas y cunetas, de muertos transportados sin permiso de nadie al mausoleo de sus asesinos, cuelgamuros, de muertos federicos. ¿Dónde está mi sepultura? Siempre muerte. Los 2 ríos de Granada, uno llanto y otro sangre, siempre sangre. Hay amor que se fue por el aire. De muertos tantos, cara al sol, en vida, en cárceles, en pueblos ignorados, perdidos, en las prisiones de su propia alma. Y siempre miedo, 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 miedo. Aún sonaban a guerra Ebro y Jarama. El genocida era un hijo predilecto de la Iglesia, la Santa Madre Iglesia que declaró su golpe una cruzada por Dios y por España, y sus actuaciones ejemplares. La Santa Madre Iglesia que acogía al golpista bajo palio, un honor reservado únicamente a las custodias y santos coronados. Hay aquellos obispos y prelados recibiendo aquel santo brazo en alto en sus templos. Hay fotos de internet que no puede borrar la Santa Mafia, que atestiguan la infamia de los cuervos. El genocida no era una custodia, pero sí un santo. Tanto que aquel hombre de Dios que fue Pío XII le concedió la condecoración más alta del Vaticano, el gran collar de la Orden Suprema de Cristo. Solo 1 millón de muertos, bagatela, y medio de exiliados, 40 años de infame nacionalcatolicismo, y aún quedan fuertes restos, bagatela. Por debajo del Papa, Grey Piadosa le dio a este gran cristiano el sobrenombre de bravo centinela de Occidente, sabiamente guiado por la mano de Dios, no de los dos, Hitler y Mussolini, como fue. Cosas. Aquel 1 millón de muertos, exiliados, torturas, que no debemos olvidar, memoria, vergüenza, dignidad. ¿Sabéis, hijos de Dios, de lo que os hablo? Sembramos arreboles en Alemania, Francia, Suiza, Bélgica. Volvíamos de allí cada verano con coches, con cochazos de alquiler, mintiendo que eran nuestros. Pobres. Hay cuántas horas extras, cuántas fiestas con solo un huevo frito cantando el emigrante.
y pantalón brillante de campana, y chaqueta sin cuello, rematada por una tira de terciopelo negro, a lo moderno, a lo Chilov-Siuye. ¡Ay, qué bochorno! Y qué pena tan grande. Regresamos. Abrimos bares y peluquerías. Nos jactábamos de no saber francés, ni alemán, ni ninguna lengua bárbara después de 20 años de estancia en Francia, Suiza, Bélgica o Alemania. ¡Oh, qué hazaña! Los niñitos franceses pues no dicen mamá, sino mamón. Pero a pesar de todo, a pesar de nosotros, como pegado a nuestra piel, trajimos algo que había borrado de nuestra ibérica esencia libertaria la dictadura. Se llama libertad. Se manifiesta en forma de aspirada tolerancia a los demás, en forma de respeto a uno mismo, al presente, al ausente, a nuestra prole, a la viva esperanza en arreboles. Pero el sistema al fin todo lo engulle. De aquellos polvos vinieron estos lodos. Tenemos democracia. Se dice que no orgánica. Tenemos la bandera, el himno, leyes de Franco aún. Tenemos todavía rey, el hijo del monarca que Franco entronizó para nosotros. No se os puede dejar solos. Tenemos Fundación Nacional Francisco Franco, totalmente legal, que difunde la obra magna del genocida, que los gobiernos de derecha subvencionan y los socialdemócratas toleran. Tenemos a la Santa Madre Iglesia, que rapiña por ley de los creyentes en ella, en otras sectas y en ninguna, más de 11.000 millones de euros cada año. Y el IBI no lo paga. ¿Pasa algo? E inmatricula bienes de todos y de siempre, por ejemplo, 30 euros de nada. ¡Qué bochorno! Y a pesar de todo, algunos tontos, poetas, anarquistas, ilusos, soñadores, utópicos, traidores a la dorada esencia de la patria, que no es ninguna, o tan múltiple que es como si nada en verdad fuera. Venimos de los íberos, de celtas y celtíberos, fenicios y tartesios, cartagineses, griegos, romanos, visigodos, árabes y judíos. ¿Y qué? Seguiremos creyendo que el ser humano camina hacia el mañana. Seguiremos sembrando semillas de arrebol hora tras hora. Gracias, amigas y amigos. Es un placer. Es un placer. Bueno, pues ahora sí que os voy a recitar el último. Ya os voy a recitar el último. Vale, gracias. El último, pues vamos a ver. Viene de que, bueno, pues los poetas nos basamos siempre en cosas, pues en campos, con flores, con tal, bueno, podemos criticar la situación social, etcétera, etcétera, pero nunca hablamos de cosas tan desagradables como es la enfermedad. Lo aprendí de una poeta. Yo asistía a las tertulias poéticas de Antonio Crespo Masiego, un gran poeta, un gran amigo. Antonio, también me están mirando. Qué buenas sesiones de poesía gozábamos aquellos jueves. Una de las poetas, en una ocasión, nos dijo que había poetizado su cáncer. Entonces me dio una idea de que yo quería poetizar mi cáncer también. Me operaron de cáncer de próstata ¿cuándo fue? En 2017. ¿Os acordáis, Fernando? Bueno, fue en 2017, Carmen, fue en 2017. Es que para estas cosas, sí fue en el 17, ¿verdad? Bien, y entonces yo pues poeticé aquella experiencia. Ahora sigo pasando, cada 6 meses sigo pasando mis controles y tal y cual, y bueno, pues afortunadamente hasta ahora todo va bien. Y bueno, pues pensé en José Antonio Labordeta, que se había muerto, yo ya le digo, mi cáncer, se había muerto de mi cáncer, no lo habían pillado a tiempo. Entonces, el poema se llama Sí, pero habrá un día en que todos, acordándome de habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad.
de aquel canto maravilloso del gran José Antonio Labordeta. A la memoria de José Antonio Labordeta, muerto por obra del mismo cangrejo asesino que a mí también me hirió hace unos años. 1. El arrebol llegó y yo, aturdido, ya me entregué al temido inevitable. Olor a azufre, mascarillas blancas, verdes. Respira, fuerte, así, todo va bien. 2. Y un despertar insípido y metálico. El zumbido de un medidor de algo. Tubos, pinchazo en la muñeca, sonda. Mi sexo traspasado y desbravado. No es dolor, sí molestia sobrehumana. Una enfermera acude y me apacigua. Toma nota, vuelve a su mesa, escribe. Es hermosa, muy tierna. Tengo sueño. Viene, anota, vuelve a su mesa, escribe. Sigue sentada a su mesa, siempre escribe. 3. Ahora me llevan a la 4ª planta. Todo fue bien, me dicen todos. Besos, tanto cariño. Un ventanal, la calle, coches y motos, peatones, ningún ruido, como si fuera un film de Buster Keaton. Mi vecino, operado en la mañana, suelta un ronquido lastimero, fuerte, y despierto. Es de noche. Regreso al cine mudo y a mis otros sueños. 4. Ya 2 semanas. Ya soy uno de ellos. Me negaba al principio. Oncología. Eso no iba conmigo. Era un error, sin duda. Eso es para los otros. Cuando escuché el lo siento, positivo, un efluvio de acíbar fue creciendo del pecho a la garganta como crece el ciclón, como crece el espanto, como crece la angustia del condenado a muerte, como crece y se rompe en 1000 espumas la ola insospechada para desolación del buen surfista, como crece la pena descarnada de esa gran seguirilla americana, el Adagio for Strings de Samuel Barber. Ya soy uno de ellos, más de todos, más de la tierra, más del sinsentido. Todo fue bien, me dice el cirujano. Se cura en más de un 90% de los casos. Y como Labordeta pienso, vaya, qué mala suerte. Yo siempre estuve con la inmensa minoría. Pero en el fondo cultivo la esperanza. Soy un hijo de la esperanza. Sueño. 5. Han pasado 3 años. Sigo siendo. Por el momento parece dominada la picadura del cangrejo asesino, pero me siguen asustando los controles semestrales. Arrugas. Me miro en el espejo, veo a un extraño, un viejo solo y solo en este instante, que no puede ser nadie más que yo. También a creer esto me resisto. No lo dicen mis sueños, mis deseos, lo dice mi carnet de identidad, lo dice el que el vivir y los vivientes cada vez me producen más molestias. Lo dice el que muchachas y muchachos en el metro me cedan el asiento. Me siento agradecido, aunque me duele. Me siento tan cercano a sus anhelos, tan alados de vida y de futuro. Yo me sigo sintiendo sí uno de ellos. Sin embargo, lo confirma mi espejo. Solo un viejo. Dentro de mí, los 40 últimos años son mi próximo ayer que casi toco con la punta de unos dedos que aún no tiemblan. Son un aquello aún fresco. Lo del vientre de mi espejo, me resigno. Tengo motivos para estar feliz. Por el momento parece dominada la picadura del cangrejo asesino. Y sigo en la esperanza, y sigo en la utopía. Mis nietos la verán. Habrá un día en que todos, al levantar la vista, veremos una tierra que ponga libertad. 6. Noche de estrellas. Me engarzo a tu cintura. Me voy contigo al puerto, nos sentamos frente a un gran barco a punto de partir, iluminado fuertemente. Penden farolillos y luces de verbena. A bordo y en el muelle, un agitar de brazos y pañuelos, un trasiego de besos y emociones a través de una atmósfera de ensueño.
Desde el muelle a cubierta sube el canto poetas andaluces de Alberti y Aguaviva, que hermosamente entona un coro de estudiantes veinteañeros. Un muchacho en cubierta se enjuga dulces lágrimas de un llanto inevitable. No lejos de él, una pareja se entrega a la pasión de un beso inextinguible cuando alguien en el muelle toca al acordeón, un hombre y una mujer de Francis Lane. Me estrecho a ti, recuesto mi cabeza sobre tu pecho mayo, cierro los ojos. Tú, ya no eres solo tú, sino el resumen de toda la hermosura ya vivida. 7. Y cuando abrí los ojos, ya no estabas y el barco había zarpado. Amigas y amigos, gracias. Salud y laicismo, salud y poesía, salud y utopía. Ahora, quien quiera, no sé si tenemos tiempo para preguntas. Quien quiera, ¿tenemos tiempo, amigos y amigas? ¿Hay algo, ¿queda algo de tiempo? Sí. ¿Sí? Pues bueno, si alguien tiene alguna pregunta y la sé responder, pues aquí estoy, si tenéis algo que preguntar. ¿Qué perspectivas tiene de la comunidad esperantista de cara al futuro? De cara al futuro, el Esperanto tiene la misma perspectiva que todas las ideas hermosas y todas las ideas progresistas, la misma. Hay una perspectiva que ha abierto Internet. Internet para los esperantistas parece que lo han hecho para nosotros. Fijaros que antes teníamos que ponernos en contacto únicamente por correos. Había unos cupones de respuesta internacional. Aquello era, se compraban las cosas con cupones, una cosa que se llamaba cupones de respuesta internacional y tal. Hoy en día recorren la red miles de mensajes en Esperanto, de cursos en Esperanto. Existe además por internet la posibilidad de aprender. Hay un método que se llama Duolingo, que se aprende en lenguas, de distintas lenguas. Por Duolingo está viniendo bastante gente joven. Es decir, hay una buena perspectiva, y las nuevas tecnologías han abierto esas posibilidades. Bianca, estas esperantisto. Salut, Ondo. Pro danko pro la prelego, estis tre interesa prelego. Mi volas demandi se estis malfacile traduki poezion al Esperanto, a la hispana el Esperanto, ĉar mi via poezio sonis tre belege. Vamos a ver, os traduzco. El esperantista me está diciendo en Esperanto y me dice si he tenido problemas para traducir mi poesía, que suena tan bellísima. Muchas gracias, compañero Corandanco, camarado. Me dice que si he tenido dificultades para traducir del Esperanto al castellano los poemas. Pues mira, no he tenido mucho problema. Evidentemente, las sonoridades he querido conservarlas. He querido conservar los endecasílabos, he querido conservar, porque claro, ahí está la esencia del asunto. Y claro, vamos a ver, al haber hecho el trabajo inverso, yo empecé traduciendo a Federico García Lorca. Lo primero que yo hice fue traducir a La casa de Bernarda Alba y Bodas de sangre. En Bodas de sangre ya sabéis que el verso juega un papel fundamental. Ya por entonces me decían, ¿cómo se puede traducir? Porque lo traduje con ritmo y con rima. Aquí también los ritmos los he respetado al hacer el camino inverso. Después de García Lorca yo traduje a Miguel Hernández. ¡Ay, Dios! No puedo dejar de contaros
que eso fue en el año 88, y que asistieron a Valencia al Congreso de Esperanto, donde presenté la poesía de Miguel Hernández, la antología de Miguel Hernández, asistieron Lucía Izquierdo, la nuera de Miguel Hernández, y los nietos de Miguel Hernández, María José Hernández y Miguelillo Hernández. Recitar Las nanas de la cebolla con la hija de aquel al cual estaban dedicadas, ella recitando en castellano y yo recitando mi traducción al esperanto, es de las experiencias más importantes de mi vida. Solamente por eso ya me hubiera merecido la pena. Pero sigo con tu pregunta. Sí, es difícil, pero cuando has hecho ese trabajo enorme de traducirlo en ese sentido del castellano al esperanto, luego del esperanto al castellano, el esperanto ya sabes que tiene muchos recursos. Ya he contado antes lo de Viacoren, claro, si yo digo Viacoren, luego tengo que utilizar 7 palabras, pero hay recursos para ir cuando, por la ley de las compensaciones, para cuando pierdes en algo, compensarlo con otra cosa. Eso me lo enseñó mi maestro Fernando de Diego, que por cierto, os recomiendo, se ha publicado otra vez una versión, te la puedes bajar, no sé si ya te la habrás bajado, del Romancero Gitano. Bájatela, hombre, bájatela. Está publicado por la Federación Española de Esperanto. El año pasado publicamos aquel libro que hay aquí, Homache a Lorca, en homenaje a Federico García Lorca, donde hay pues todas las traducciones que yo he hecho de poemas de Federico García Lorca, además con ensayos que he hecho y análisis de su poesía. Está también de Romancero Gitano, hecha por el gran maestro de traductores, Fernando de Diego, que todo lo que venga de él, mi gran maestro, todo lo he aprendido lo aprendí de él. Hay publicado también, que te lo vuelvo a repetirte, que te lo puedes bajar, el Romancero Gitano, porque eso es una maravilla. Cuando llegaba la noche, nochera, digo, esto es imposible de traducir. Cuando llegaba la noche, que nochera. En el reino de la nocto, nocte, noctintima. Noche, que nochera, no tiene sentido. Pero nuestro gran de Diego, Fernando de Diego, encontró nocto, noche. El que noche, nocte, hace una expresión adverbial. Lo que termina en E hace una expresión adverbial. Y noctintima. Noctintima es un adjetivo que dice con la intimidad de la noche. Efectivamente, cuando se decía luna, lunera, cascabelera, noche, que nochera, decíamos los niños de mi época, luna era para hacerla más íntima. Por lo cual, fíjate que maravilla de traducción, la mejor traducción que se ha hecho nunca de Federico García Lorca. Y ese fue mi maestro. Bueno, pues qué bien que me lo hayas preguntado esto y que haya salido la oportunidad de hacer una mención a Fernando de Diego. Pues bueno, amigas y amigos, ha sido un placer. Si alguno queréis adquirir ejemplares de Semilla de Arrebol, ahí están. Aquí Jessy se ocupará del asunto y yo con mucho gusto, si hay tiempo, os firmaré el ejemplar. Así que muchísimas gracias por vuestra asistencia. De verdad que ha sido un público tan receptivo que ha sido una maravilla. Me permite, hay unas personas que lo han estado viendo en directo, que han puesto unos mensajitos, si queréis los puedo decir. Hay un tal Extremo. ¿Sí? Extremos. Sí. ¿Sabes quién es, no? Sí. Pues él dice en una vez, Ana Manero ha dicho en otro momento. ¿Conoce a Ana Manero? Ana Manero, sí. Ana Manero es una esperantista extraordinaria. Sí, también dice Trave en un momento dado. Luego Carlos Tabreu, que lo han nombrado antes. Carlos Tabreu, mi gran hermano portugués. También dice Ben, bueno, Lo no sé si yo le... Lo dice en portugués.
Benjamín, Benayan, me permitides ver a escuchar a compañero amigo Miguel Fernández. Y Extremos también dice Fortan, Bracumon, Un fuerte abrazo Albi Cara, a ti, querido querido poeta, y luego pone Koch, amigo. Kai Amigo. amigo. Ah, vale. Poeta y amigo. Y luego, espérate, le tengo que dar para abajo esto. Carlos Abreu te dice un fuerte abrazo también para vos. Sí. Ana Manero también habla en esperanto y dice Tre Cortusa presentado. Una presentación muy emocionada, muy emocionante. Y Dacon Cois Bracuman. Dankon Bracuman, agradecimientos y abrazos. Pues ya está. Ay, Pues nada, qué bien. pues muchas gracias a todos. Gracias.